Gasté $200,000 para curar el cáncer de mi hermano. Años después, mi padre le dio mi herencia. Justicia, se burló él. Acepté en silencio y pedí hacer una llamada. Lo que oyeron en el altavoz los dejó sin palabras. Tu hermano recibirá tu parte del fondo fiduciario, anunció mi padre, con voz fría y distante. Tú siempre has estado sana. No lo necesitas. Me quedé sentada en el despacho del abogado, agarrando con tanta fuerza los reposabrazos de la silla de cuero que mis nudillos se pusieron blancos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Y por un momento, no pude respirar. Mi hermano Julián, sentado frente a mí, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Se rió de verdad. Un sonido tan cruel que me revolvió el estómago. Por fin, un poco de justicia, dijo, sonriéndome como si acabara de ganar la lotería. Me llamo Sofía. Tengo 32 años y trabajo como consultora financiera en Memphis, Tennessee. Durante los últimos 4 años, había invertido hasta el último céntimo que tenía en salvar la vida de mi hermano. $200,000. Cada bonus, cada dólar ahorrado, cada sacrificio que hice fue para sus tratamientos contra el cáncer. Vacié mis ahorros, pedí préstamos, trabajé horas extras hasta quedar exhausta. Lo hice porque era mi hermano, porque se suponía que la familia importaba, porque pensé, estúpida e ingenuamente, que el amor y el sacrificio significarían algo. Pero sentada allí, en ese despacho, viéndolo reírse a mi costa, me di cuenta de que no había sido más que una cómoda cuenta bancaria. Mi abuela había fallecido hacía 3 meses, y por fin se leía su testamento. Había creado fondos fiduciarios para Julián y para mí hacía años, participaciones iguales que se suponían nos darían seguridad. Nunca había tocado el mío, ni siquiera había pensado en él durante la enfermedad de Julián. El dinero que gasté en sus tratamientos salió de mi propio bolsillo, de mi propio sudor y lágrimas. Pero al parecer, eso no significaba nada. El fondo fiduciario ayudará a Julián a reconstruir su vida después de todo lo que ha pasado, añadió mi madre, con un tono suave, como si le estuviera explicando algo a una niña. ¿Lo entiendes, verdad, Sofía? Has sido muy afortunada. No has tenido que sufrir como él. La miré, a la mujer que me había criado, y vi a una extraña. Mi padre estaba sentado a su lado, asintiendo como si todo tuviera perfecto sentido. Ninguno de los dos parecía recordar las noches en vela que pasé investigando opciones de tratamiento, las llamadas que hice suplicando planes de pago, las comidas que me salté para poder transferir dinero para la siguiente ronda de quimioterapia de Julián. Gasté $200,000 en sus tratamientos, dije en voz baja, mi voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi interior. Todo lo que tenía fue para mantenerlo vivo. Y estamos agradecidos por ello, dijo mi padre, agitando la mano con desdén. Pero eso ya pasó. Julián necesita este dinero para su futuro. Tú tienes tu carrera. Estarás bien. Julián se reclinó en su silla, todavía con una sonrisa burlona. Vamos, hermanita. No seas egoísta. Yo soy el que casi se muere. ¿Recuerdas? El abogado, el señor Morales, se removió incómodo en su asiento. Había sido el abogado de mi abuela durante décadas, y pude ver el conflicto en su rostro, pero permaneció en silencio, atado por las decisiones de mi padre como albacea del testamento. Respiré hondo, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. 4 años de agotamiento, de sacrificio, de creer que mi familia reconocería lo que había hecho. Todo se cristalizó en una única y ardiente claridad. No iban a cambiar de opinión. No iban a ver de repente lo equivocado que estaba todo. Habían tomado su decisión, y a mí me habían dejado sin nada. De acuerdo, dije, con una voz sorprendentemente tranquila. Pero dejadme hacer una llamada primero. Mi padre frunció el ceño. ¿Una llamada? ¿Sofía? Esto no es. Saqué mi teléfono, mis dedos firmes mientras buscaba en mis contactos. Había guardado este número hacía meses, cuando empecé a sospechar que algo no iba bien con la forma en que mi familia me trataba. Cuando me di cuenta de que cada conversación giraba en torno a lo que yo podía dar, nunca a lo que merecía. Solo tardaré 1 minuto, dije, pulsando el botón de llamada. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz nítida y profesional respondiera. Alberto al habla.
Alberto, soy Sofía, dije, poniendo la llamada en altavoz. Te necesito. Es la hora. Mi familia me miró fijamente, la confusión cruzando sus rostros. La sonrisa de Julián vaciló ligeramente. Entendido, respondió Alberto, en un tono totalmente profesional. Tengo todo listo. ¿Procedo a presentar la documentación? Sí, dije, mirando directamente a mi padre. Preséntalo todo. Quiero que esto se haga correctamente. ¿Quién diablos es Alberto?, exigió Julián, enderezándose en la silla. Entonces sonreí, una sonrisa pequeña y fría que se sentía extraña en mi cara. Alberto es el mejor abogado de Memphis. De hecho, uno de los mejores de todo el estado. Y me ha estado ayudando con algo importante. ¿De qué estás hablando? La voz de mi madre se alzó con alarma. Lo descubriréis muy pronto, dije. Alberto, envía los documentos al despacho del señor Morales. Creo que todos los aquí presentes deberían verlos. Ya estoy en ello, confirmó Alberto. Los tendrán en menos de una hora. Terminé la llamada y dejé el teléfono sobre la mesa. La sala se había quedado en completo silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. El señor Morales parecía pálido. Mis padres parecían confusos. Y el rostro de Julián había pasado de la presunción a la incertidumbre en segundos. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó mi padre, con voz baja y peligrosa. Me levanté, recogiendo mi bolso. Me he asegurado de que la justicia se imparta de verdad. La de verdad, no vuestra versión retorcida. La semana anterior a esa llamada, había estado revisando las viejas cartas de mi abuela. Era una mujer meticulosa, que guardaba registros detallados de todo. Las encontré mientras limpiaba su casa. Cajas de correspondencia y documentos que mis padres no se habían molestado en clasificar. Fue entonces cuando descubrí la verdad sobre los fondos fiduciarios. Mi abuela no había dejado partes iguales. Había dejado instrucciones específicas de que su patrimonio se dividiera en función de las contribuciones al bienestar familiar. Me había visto sacrificarlo todo por Julián, había visto cómo mis padres permitían su egoísmo, y había tomado precauciones. Se suponía que los fondos fiduciarios se distribuirían según quien hubiera apoyado realmente a la familia durante la crisis, pero mi padre, como albacea, había decidido ignorar esas instrucciones. Crecí en una típica familia de clase media en Memphis. Mi padre, Ricardo, dirigía una empresa de contabilidad. Mi madre, Elena, era administradora escolar, y vivíamos en una casa cómoda con un bonito jardín. Julián era 3 años menor que yo. Y desde el principio, había sido el hijo predilecto. Todo le resultaba más fácil. O eso creían mis padres. Veían sus dificultades como una prueba de un alma sensible que necesitaba protección. Veían mis éxitos como una prueba de que yo podía con todo por mi cuenta. Cuando a Julián le diagnosticaron leucemia hace 4 años, la familia se unió a su alrededor. Pero unirse, aprendí rápidamente, significaba cosas diferentes para personas diferentes. Mis padres se unieron estando presentes emocionalmente, visitándolo en el hospital, cocinando sus comidas favoritas. Esperaban que yo me uniera abriendo mi billetera. Sofía, el seguro no cubrirá este tratamiento, dijo mi madre durante una de nuestras reuniones familiares. Pero podría salvarle la vida. ¿Puedes ayudar? Dije que sí sin dudarlo. $5,000 para el primer tratamiento, luego 10.000 para el siguiente, luego 20.000, luego 50.000. Las cifras seguían subiendo, y yo seguía diciendo que sí porque creía, de verdad creía, que cuando todo esto terminara, mi familia reconocería lo que había hecho. Pero no lo vieron como un sacrificio. Lo vieron como un deber. Ganas buen dinero, dijo mi padre una vez que dudé antes de extender otro cheque. Esto es lo que hace la familia. No seas egoísta. ¿Egoísta? Esa palabra se había convertido en su arma preferida cada vez que mostraba algún signo de agotamiento o tensión financiera. Era egoísta por querer guardar algo de dinero para mi propio futuro. Egoísta por sugerir que los amigos y la familia lejana de Julián también podrían contribuir. Egoísta por estar sana cuando él estaba enfermo. Había trabajado con Alberto durante meses, reuniendo en silencio pruebas y documentación. Cada cheque que había extendido, cada transferencia bancaria,
cada factura médica que había pagado. Había llevado registros meticulosos. Las cartas de mi abuela habían revelado sus verdaderas intenciones para los fondos fiduciarios, y Alberto me había ayudado a entender las implicaciones legales de la decisión de mi padre de ignorar esas instrucciones. Tu abuela fue muy específica, me explicó Alberto durante nuestra primera reunión. Era un hombre de unos 50 años, de mirada penetrante, con fama de ganar casos imposibles. Quería que su patrimonio fuera para el miembro de la familia que demostrara verdadero compromiso y sacrificio. La decisión de tu padre de anular eso es, como mínimo, legalmente cuestionable. ¿Podemos impugnarlo?, pregunté. Podemos hacer más que impugnarlo, respondió, con un toque de satisfacción en su voz. Podemos asegurar que se cumplan sus verdaderos deseos. Y basándome en lo que me has mostrado, eso significa que todo el fondo debería ir para ti. Me quedé atónita. ¿Todo el fondo? Tu hermano no contribuyó en nada durante su propia enfermedad. De hecho, fue la carga financiera. Tus padres contribuyeron emocionalmente, pero no económicamente. Tú eres la única que hizo sacrificios reales. Según los propios criterios de tu abuela, eres la única beneficiaria merecedora. Pero yo había dudado. Quedarme con todo me parecía mal, incluso después de todo lo que habían hecho. Solo quiero lo que es justo, dije. Alberto me miró seriamente. Sofía, lo justo es que recibas lo que mereces después de años de que se aprovecharan de ti. Tu abuela vio venir esto. Conocía la dinámica de tu familia e intentó protegerte. Honremos eso. Ahora, sentada en el despacho del señor Morales, observaba los rostros de mi familia mientras intentaban procesar lo que estaba sucediendo. La mandíbula de mi padre estaba apretada. Mi madre parecía ansiosa, y Julián se había puesto pálido. Estás de farol, dijo Julián, pero su voz carecía de convicción. No puedes simplemente quedarte con el fondo fiduciario. No me lo estoy quedando, respondí con calma. Estoy reclamando lo que la abuela realmente quería para mí. Hay una diferencia. El teléfono del señor Morales vibró y lo miró antes de que su rostro se pusiera aún más pálido. He recibido los documentos, dijo en voz baja. De un tal señor Alberto. Necesito revisarlos. ¿Qué documentos?, exigió mi padre. Morales, ¿qué está pasando? Dale tiempo para leer, dije, acomodándome de nuevo en mi silla. Creo que lo encontrarás muy esclarecedor. Los minutos pasaron en un silencio tenso. El señor Morales leía en su tableta, su expresión cada vez más preocupada con cada página. Finalmente, levantó la vista hacia mi padre. Ricardo, dijo lentamente. ¿Leíste todas las instrucciones de tu madre sobre la distribución del fondo? Por supuesto que lo hice, espetó mi padre. Dejó partes iguales para ambos hijos. No, dijo el señor Morales. No lo hizo. Dejó criterios muy específicos para la distribución basados en las contribuciones familiares en tiempos de crisis. Y según estos documentos que ha enviado el abogado de Sofía, junto con pruebas de apoyo, hizo una pausa, mirándome con algo parecido al respeto. Tu hija tiene un caso muy sólido de que es la única que cumplió esos criterios. Julián se puso de pie de un salto. Esto es una locura. Yo tuve cáncer. ¿Eso no cuenta para nada? Siéntate, Julián, dije en voz baja. Estás a punto de aprender lo que son las consecuencias reales. Los días siguientes fueron un torbellino de documentos legales y tensas llamadas telefónicas. Alberto se movió rápidamente, presentando la documentación necesaria para impugnar la distribución del fondo. Las pruebas eran abrumadoras. Las cartas de mi abuela establecían explícitamente que su patrimonio debía ir al nieto que demostrara un compromiso desinteresado con el bienestar familiar en momentos de gran necesidad. Había encontrado una carta en particular que lo había dejado todo claro. La había escrito 6 meses antes de morir, sabiendo que su tiempo era limitado. He visto a Sofía vaciar sus ahorros para salvar a su hermano, había escrito con su cuidada caligrafía. La he visto sacrificar su propio futuro sin dudarlo, mientras Julián lo acepta como si fuera su derecho y sus padres permiten su sentimiento de privilegio. Esta no es la familia que cría a Ricardo para que creara. Si mi patrimonio ha de significar algo, debe ir a la hija que entiende lo que la familia realmente significa. No obligación, sino amor y sacrificio genuinos. Mi padre o no había leído esa carta o había decidido ignorarla.
De cualquier manera, era la base de mi caso. Mis padres intentaron todo para que me echara atrás. Mi madre llamó llorando, suplicándome que pensara en la familia. Estoy pensando en la familia, respondí. Estoy pensando en la familia que he mantenido durante 4 años mientras todos los demás ponían excusas. Mi padre intentó la ira. Estás destruyendo a esta familia por dinero. No, papá, dije con calma. Tú destruiste esta familia cuando decidiste que mi sacrificio no significaba nada. Yo solo me aseguro de que se respeten los deseos de la abuela. Julián intentó la culpa. Casi me muero, Sofía. ¿Cómo puedes hacerme esto? Te salvé la vida, respondí. Cada tratamiento, cada medicamento, cada factura del hospital, eso fui yo. Y en lugar de gratitud, recibí burlas. Así que sí, Julián, puedo hacerte esto. La verdad era que llevaba preparándome para este momento más tiempo del que ellos sabían. Comenzó poco a poco, unos 2 años después del inicio del tratamiento de Julián. Una vez le pregunté durante una visita si alguna vez pensaba en cómo me devolvería el dinero algún día. Se rió, esa misma risa cruel que escucharía más tarde en el despacho del abogado. ¿Devolvértelo? Sofía, eres mi hermana. No se te paga por cumplir con tu deber. ¿Deber? La palabra me dolió entonces, pero la aparté, diciéndome que estaba enfermo y estresado. Pero los comentarios siguieron llegando. Mi madre sugiriendo que aceptara trabajo extra para cubrir otro tratamiento. Mi padre mencionando casualmente que debería posponer la compra de una casa porque las necesidades de Julián eran más inmediatas. Cada conversación reforzaba el mismo mensaje: mi vida, mis sueños, mi futuro, nada de eso importaba tanto como la comodidad de Julián. El punto de quiebre llegó hace 8 meses, después del tratamiento final de Julián. Fue declarado libre de cáncer y la familia organizó una cena de celebración. Todos estaban tan felices, tan aliviados. Entré agotada de trabajar un doble turno para pagar la última de sus facturas médicas, y mi madre me llevó aparte. Ahora que Julián está mejor, puedes volver a centrarte en tu propia vida, dijo, dándome una palmadita en la mano. Quizás encontrar un buen hombre. Sentar la cabeza. Has puesto tu vida en pausa durante demasiado tiempo. La miré fijamente, esperando el reconocimiento que nunca llegó. Esperando que reconociera lo que había sacrificado, lo que había renunciado. Pero ella solo sonrió y volvió a celebrar la recuperación de Julián. Esa noche, me fui a casa y llamé a todos los abogados de Memphis hasta que encontré a Alberto. Necesito a alguien especializado en derecho de sucesiones y disputas familiares, le dije. Y necesito a alguien que no se eche atrás cuando mi familia intente manipularlo. Alberto escuchó mi historia y aceptó tomar mi caso. Empieza a documentarlo todo, me aconsejó. Cada conversación, cada solicitud de dinero, cada desestimación de tus contribuciones. Y encuentra los papeles de tu abuela. Si su testamento dice lo que crees que dice, tenemos un caso. Ahora, 3 semanas después de esa llamada inicial en el despacho del señor Morales, Alberto llamó con noticias. El juez ha revisado todo, dijo. Las intenciones de tu abuela son claras, y la decisión de tu padre de ignorarlas fue legalmente insostenible. El tribunal falla a tu favor. Me hundí en mi silla, apenas creyéndolo. ¿Todo el fondo? Todo el fondo, confirmó Alberto. $2 millones, Sofía. Es tuyo. Y hay algo más. El juez se sintió particularmente conmovido por las cartas de tu abuela y tu documentación de apoyo financiero. También ordena a tus padres que te devuelvan los $50,000 que te pidieron prestados el año pasado para sus vacaciones. El préstamo que afirmaron haber olvidado. Había olvidado que siquiera se lo había mencionado a Alberto. Parecía algo tan pequeño en comparación con los 200.000 que había gastado en Julián. ¿Cuándo será definitivo?, pregunté. En 2 semanas. Pueden apelar, pero basándose en las pruebas, cualquier apelación sería frívola. Empieza a hacer planes sobre qué harás con tu herencia. Después de colgar, me senté en mi apartamento mirando los muebles escasos y las paredes desnudas. Había vivido así durante 4 años, cada dólar extra yendo al cuidado de Julián. Mis amigas se habían mudado a casas bonitas, habían formado familias, habían construido vidas.
Yo lo había puesto todo en pausa. Ya no más. Llamé a mis padres esa noche. Mi padre contestó, su voz tensa por una ira apenas contenida. Supongo que llamas para regodearte, dijo. No respondí. Llamo para deciros que esta fue vuestra elección. Podríais haber reconocido lo que hice. Podríais haber mostrado gratitud o al menos un respeto básico. En cambio, os reísteis de mí e intentasteis quitarme lo poco que la abuela me dejó. Así que, sí, luché. Y sí, gané. Esto destruirá nuestra relación, dijo mi madre desde el fondo, con la voz quebrada. Mamá, dije suavemente. Nuestra relación se destruyó en el momento en que decidisteis que mi valor solo residía en lo que podía proporcionar. Yo solo soy la primera en reconocerlo. Colgué antes de que pudieran responder. Y por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado, la ligereza de ser libre. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto. Mi padre, mi madre, Julián, incluso parientes lejanos de los que no había sabido nada en años. Todos ellos, de repente, desesperados por hablar conmigo. Los borré sin leer la mayoría y me preparé para ir a trabajar. En la oficina, mi colega Ana notó inmediatamente que algo había cambiado. Te ves diferente, dijo, estudiando mi cara. Algo ha pasado. Ana era la única persona en el trabajo que sabía sobre mi situación familiar. Había sido ella quien me cubrió durante los peores días de Julián, haciéndose cargo de mis proyectos cuando yo estaba demasiado agotada para funcionar. Gané, le dije simplemente. El caso del fondo fiduciario. Lo gané todo. Su rostro se iluminó. Sofía, eso es increíble. Después de todo lo que pasaste, te lo mereces. Pero incluso mientras decía las palabras, sentí una persistente inquietud. Ganar se sentía bien, pero algo en el repentino silencio de mi familia después de ese bombardeo inicial de llamadas me parecía extraño. No eran del tipo que se rinde fácilmente. Esa tarde, recibí una llamada del señor Morales. Sofía, tenemos que hablar, dijo, con la voz tensa. Tu hermano acaba de presentar una demanda en tu contra. Me senté pesadamente. ¿Qué tipo de demanda? Alega que el dinero que gastaste en sus tratamientos médicos fue en realidad un préstamo, no un regalo. Argumenta que nunca te pidió que pagaras por todo, que tú insististe, y que estás usando su enfermedad para manipular la situación de la herencia. La audacia de aquello me dejó sin aliento. Eso es absurdo. Tengo la documentación. Se interrumpió el señor Morales. Y Alberto lo sabe. Pero tu hermano ha contratado a Miguel Ramos. ¿Sabes quién es? Lo sabía. Miguel Ramos era un abogado notorio en Memphis, conocido por tomar casos imposibles y encontrar tecnicismos para explotar. Era caro, lo que significaba que Julián había encontrado a alguien para financiar esta demanda. Mis padres están detrás de esto, dije, dándome cuenta. Muy probablemente. Miguel no es barato. Sofía, esto se va a poner feo. Van a intentar pintarte como alguien que usó la enfermedad de tu hermano en su contra. Llamé a Alberto inmediatamente. Ya se había enterado de la demanda. Es un movimiento desesperado, dijo. Pero los movimientos desesperados pueden ser peligrosos. Van a citar tus registros bancarios, tus comunicaciones con Julián durante su enfermedad. Van a buscar cualquier cosa que sugiera que esperabas un reembolso. Nunca esperé un reembolso, dije. Solo quería reconocimiento, que se reconociera que había sacrificado algo. Te creo, pero tenemos que estar preparados. ¿Alguna vez le dijiste algo a Julián que pudiera malinterpretarse? ¿Algún mensaje de texto, algún correo electrónico donde mencionaras el dinero? Retrocedí en mis pensamientos, con el corazón encogido. Hubo una conversación hace aproximadamente un año. Julián se quejaba de estar aburrido durante la recuperación, queriendo tomar unas vacaciones caras para sanar adecuadamente. Yo estaba al límite, agotada de trabajar horas extras para pagar sus últimas facturas. Le dije que no podía ayudar con unas vacaciones, dije lentamente. Dije algo como, ya te he dado todo lo que tengo. ¿Podrían usar eso? Alberto guardó silencio por un momento. Potencialmente.
Podrían argumentar que esa frase sugiere que lo veías como una transacción. Pero podemos contrarrestarlo. El contexto importa. Le estabas explicando por qué no podías darle más dinero, no exigiendo un reembolso. La demanda consumió las siguientes 2 semanas. Miguel Ramos presentó una moción tras otra, cada una diseñada para retrasar la distribución del fondo fiduciario y pintarme como una villana. Los medios locales se hicieron eco de la historia: hermana demanda a hermano por herencia después de pagar facturas médicas. Y de repente, estaba siendo juzgada por extraños que no sabían nada de lo que había soportado. Mi madre concedió una entrevista a una cadena de noticias local, con lágrimas corriendo por su rostro mientras hablaba de lo desconsolada que estaba de que yo usara el cáncer de Julián como palanca. Siempre fue tan generosa durante su enfermedad, dijo mi madre, secándose los ojos. Pensamos que venía del amor, pero ahora vemos que fue calculado. Guardó recibos de todo, documentó cada dólar. ¿Qué clase de hermana hace eso? Vi la entrevista en mi apartamento, sintiéndome enferma. Estaban retorciendo todo, haciendo que mi decisión práctica de guardar registros pareciera una prueba de manipulación. Ana vino esa noche con vino y comida para llevar. No veas esa basura, dijo, apagando la televisión. Cualquiera que te conozca sabe la verdad. Pero la mayoría de la gente no me conoce, respondí. Solo ven los titulares: hermana cruel niega herencia a superviviente de cáncer. La verdad saldrá a la luz en el juicio, insistió Ana. Alberto es bueno. Se asegurará de ello. Pero ya no estaba tan segura. Miguel Ramos ya estaba creando una duda razonable, sugiriendo interpretaciones alternativas de mis acciones. ¿Y si el juez les creía? ¿Y si me quedaba sin nada después de todo esto? Esa noche, no pude dormir. Seguí repasando cada conversación con Julián, cada mensaje de texto, buscando munición que pudieran usar en mi contra. Y entonces recordé algo que casi había olvidado. Las grabaciones. Unos 18 meses después del inicio del tratamiento de Julián, había empezado a sentirme incómoda con la dinámica familiar. La forma en que mis padres pedían dinero casualmente, la forma en que Julián daba por sentada mi ayuda. Había empezado a parecer menos apoyo familiar y más explotación. Así que, había empezado a grabar algunas de nuestras conversaciones, por si alguna vez necesitaba protegerme. Me había sentido culpable en ese momento, como si estuviera traicionando la confianza familiar. Pero ahora, buscando en mis archivos antiguos, las encontré. Horas de grabaciones de cenas familiares, llamadas telefónicas, reuniones sobre el cuidado de Julián. Y en esas grabaciones estaba la verdad. Cada desestimación casual de mi sacrificio, cada demanda con derecho, cada momento en que dejaron claro que mi valor residía únicamente en mi billetera. Llamé a Alberto a medianoche. Tengo grabaciones, dije. De durante el tratamiento de Julián. Conversaciones con mi familia. ¿Son obtenidas legalmente?, preguntó Alberto de inmediato. Tennessee es un estado de consentimiento de una sola parte, así que mientras tú formaras parte de la conversación. Lo estaba, confirmé. En cada una de ellas. Envíamelas ahora. Esto podría cambiarlo todo. Pasé el resto de la noche subiendo archivos al servidor seguro de Alberto. Mientras cada grabación se transfería, escuchaba fragmentos, la voz de mi madre diciendo: el salario de Sofía es más alto. Ella debería cubrir más. Mi padre explicándole a Julián que tu hermana no necesita sus ahorros. Está invirtiendo en la familia. El propio Julián, en una grabación particularmente clara, diciendo: ¿por qué debería darle las gracias? Se supone que debe ayudarme. Eso es lo que hacen las hermanas. Por la mañana, Alberto lo había revisado todo. Sofía dijo, su voz conteniendo una emoción apenas disimulada. Estas grabaciones no solo te defienden, destruyen su caso. De hecho, abren nuevas posibilidades. El comportamiento de tu familia podría interpretarse como explotación financiera. Podríamos argumentar por más que solo el fondo fiduciario. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Quiero decir que podríamos recuperar tus $200,000. Cada céntimo que gastaste en el tratamiento de Julián. Podríamos demostrar que tu familia te coaccionó a través de la manipulación emocional. La sala del tribunal estaba abarrotada el día que Alberto reprodujo las grabaciones.
Miguel Ramos había estado confiado, pavoneándose como si ya hubiera ganado. Mis padres se sentaron detrás de Julián, mi madre sosteniendo su mano, ambos pareciendo víctimas con sus ropas conservadoras cuidadosamente elegidas. Yo me senté con Alberto en nuestra mesa, con las manos tranquilamente cruzadas en mi regazo. Había aprendido a ocultar mis emociones en los últimos 4 años. Esa habilidad me estaba sirviendo bien ahora. Señoría, comenzó Alberto. La defensa ha pintado a la señorita Sofía como alguien que manipuló la enfermedad de su hermano para beneficio personal. Afirman que guardó registros como prueba de préstamos, no de regalos. Pero me gustaría presentar pruebas que cuentan una historia muy diferente, una de explotación sistemática del amor de una joven por su familia. Miguel Ramos objetó de inmediato. Señoría, este es un intento transparente de distraer de. Lo permitiré, interrumpió la jueza Vargas. Era una mujer de unos 60 años, conocida por ser justa pero estricta. Proceda, señor Alberto. Alberto reprodujo la primera grabación. Era de una cena familiar de hacía 2 años. La voz de mi padre se escuchó claramente. Sofía, tenemos que hablar sobre el próximo tratamiento de Julián. El seguro lo ha denegado, pero el médico dice que es crucial. ¿Cuánto puedes aportar? Mi voz, cansada. Papá, ya he dado $40,000 este año. Me estoy quedando sin ahorros. La voz de Julián, petulante. ¿Así que vas a dejar que me muera porque quieres quedarte con tu dinero? Mi madre. Sofía, por favor, no seas egoísta. Tu hermano te necesita. El tribunal quedó en silencio. Vi cómo los rostros de mis padres perdían el color. Julián se removió incómodo en su asiento. Alberto reprodujo otra grabación, esta vez de una llamada telefónica. La voz de mi madre. Sofía, tu padre y yo estábamos pensando en tomar unas vacaciones cuando termine el tratamiento de Julián. Solo una semana en algún lugar cálido. Hemos estado tan estresados. ¿Podrías ayudar con el coste? Quizás 5.000 o 6.000. Yo. Mamá, apenas puedo mantenerme al día con las facturas médicas de Julián. Mi madre, su voz endureciéndose. Hemos estado ahí para Julián emocionalmente. Eso es tan valioso como el dinero. Puedes permitirte ayudar a tus padres después de todo lo que hemos hecho por ti. Alberto dejó que esa calara antes de reproducir la peor. Era de 3 meses antes de que mi abuela muriera. Julián estaba en remisión, declarado libre de cáncer. La familia se había reunido para una cena de celebración. La voz de Julián, riendo. ¿Sabéis qué es lo gracioso? Sofía ha estado tan concentrada en mantenerme vivo que se olvidó de tener su propia vida. Sin novio, sin casa, nada. Solo trabajo y más trabajo. Mi padre, divertido. Bueno, eso es lo que pasa cuando haces de tu familia tu mundo entero. Pero lo apreciamos, cariño. Tu sacrificio significó algo. Mi madre, sin embargo. De verdad, Sofía, ahora que Julián está mejor, deberías pensar en tu propio futuro. Tienes 30 años. Es hora de dejar de ser el banco de todos y encontrar un marido. Julián de nuevo. Sí, hermanita. Tu trabajo ha terminado. Hora de que tengas tu propia vida. La grabación terminó. El silencio en la sala del tribunal era ensordecedor. Vi a varios miembros del jurado mirando a mi familia con un disgusto indisimulado. La jueza Vargas se inclinó hacia adelante. Señor Ramos, ¿desea responder a esta evidencia? Miguel Ramos se puso de pie, pero por primera vez desde que comenzó el juicio, parecía inseguro. Señoría, estas grabaciones carecen de contexto. Las conversaciones familiares pueden sonar duras cuando se sacan de. Estas grabaciones tienen mucho contexto, interrumpió Alberto. Muestran un patrón de manipulación emocional y explotación financiera que abarca 4 años. La señorita Sofía no guardaba recibos para exigir un reembolso. Guardaba recibos porque estaba siendo sistemáticamente desangrada por su familia y una parte de ella sabía que podría necesitar protegerse. Objeción. Miguel Ramos se estaba desesperando. Eso es especulación sobre el estado mental de mi cliente. Sostenida, dijo la jueza Vargas,
pero su expresión sugería que ya había tomado una decisión. Alberto reprodujo 3 grabaciones más, cada una más condenatoria que la anterior. La grabación final era del día antes de la lectura del testamento de mi abuela. La voz de mi padre. Mañana nos enteraremos del patrimonio de mamá. Ya he decidido que Julián debería recibir ambos fondos fiduciarios. A Sofía le ha ido bien. No lo necesita. Mi madre. ¿Estás seguro? ¿No se opondrá? Mi padre. Si lo hace, le recordaremos la lealtad familiar. Después de todo, odiaría que la gente supiera que ha estado llevando la cuenta de cada dólar que gastó en su hermano. La hace parecer mezquina. La grabación se cortó. La sala estalló en murmullos. La jueza Vargas golpeó su mazo. «Orden», gritó. «Señor Ramos, ¿desea su cliente proceder con su demanda?» Vi a Julián inclinarse hacia Miguel Ramos, susurrando frenéticamente. El rostro de Miguel estaba sombrío mientras escuchaba. Finalmente, se puso de pie. «Señoría. A la luz de esta nueva evidencia, mi cliente desea retirar su demanda». «Moción concedida», dijo la jueza Vargas. Se giró para mirar directamente a mi familia. «Sin embargo, estoy preocupada por lo que he escuchado hoy. Estas grabaciones sugieren abuso financiero y coacción. Ordeno una investigación completa sobre el trato de la familia a la señorita Sofía durante los últimos 4 años». Mi padre se puso de pie de un salto. «Señoría, esto es innecesario». «Siéntese, señor Ricardo», dijo la jueza Vargas bruscamente. Ya ha demostrado no ser fiable como albacea del testamento de su madre. La investigación determinará si se justifican cargos criminales. Además, concedo a la señorita Sofía su herencia completa como estaba planeado originalmente, junto con los costes judiciales y los honorarios de los abogados, que serán pagados por los demandantes. Miguel Ramos lo intentó una última vez. «Señoría, mis clientes no tienen los recursos para». «Entonces deberían haber pensado en eso antes de presentar una demanda frívola», espetó la jueza Vargas. Se levanta la sesión. Mientras la gente salía de la sala, me quedé perfectamente quieta. Había ganado. No solo la herencia, sino la vindicación. La verdad estaba fuera, grabada e innegable. Mi madre intentó acercarse a mí en el pasillo, pero Alberto se interpuso entre nosotras. «No recomendaría el contacto en este momento», dijo con firmeza. «No mientras la investigación esté pendiente». El rostro de mi madre se descompuso. «Sofía, por favor. Seguimos siendo familia». La miré. A esta mujer que me había criado pero que nunca me había visto realmente. No dije en voz baja. «No lo somos. La familia no se explota mutuamente. La familia no se burla de los sacrificios de los demás. Tomasteis vuestra decisión cuando os reísteis de mí en ese despacho de abogados. Yo solo estoy tomando la mía ahora». Julián se abrió paso, con el rostro rojo. «Vengativa. Planeaste esto. Nos grabaste deliberadamente». Me protegí, corregí. «Porque en el fondo, sabía que eventualmente mostraríais vuestros verdaderos colores. Simplemente no me di cuenta de lo feos que serían esos colores». Mi padre se mantuvo alejado de los demás, su rostro una máscara de ira apenas contenida. «Esto no ha terminado», dijo. «La investigación no encontrará nada. Ya verás». Alberto sonrió fríamente. «En realidad, señor Ricardo, basándome en esas grabaciones, diría que la investigación encontrará bastante. Coacción financiera, abuso de Sofía misma, posible fraude en el manejo del patrimonio. Le recomendaría que encontrara un buen abogado de defensa criminal». Vi el rostro de mi padre palidecer, vi cómo la realidad de las consecuencias se hundía. Durante años, habían actuado sin rendir cuentas, seguros de que yo seguiría sacrificándome, seguiría dando, seguiría permitiendo su sentimiento de privilegio. Ya no más. La investigación avanzó más rápido de lo que nadie esperaba. En 2 semanas, los investigadores financieros del Estado habían revisado 4 años de registros. Lo que encontraron pintó un cuadro aún más feo de lo que sugerían las grabaciones. Mis padres habían mentido sobre su situación financiera. No estaban luchando para ayudar a Julián.
Tenían ahorros significativos que nunca habían tocado. En cambio, me habían manipulado para cubrir costes que podrían haber pagado fácilmente. Las vacaciones que me pidieron que financiara, habían tomado otras 3 el año anterior, todas pagadas con sus cuentas de jubilación. Pero el peor descubrimiento llegó cuando los investigadores examinaron las facturas médicas de Julián. Alberto me llamó un martes por la tarde. «Sofía, ¿estás sentada?» «¿Qué encontraron?» «El seguro de tu hermano cubrió más de lo que te dijo. Significativamente más. De los $200,000 que pagaste, solo unos 80.000 eran realmente necesarios. El resto fue para tratamientos selectivos, mejoras de confort y gastos que el seguro ya había reembolsado». Me sentí mareada. «¿Qué quieres decir con reembolsado?» «Tu hermano presentaba las reclamaciones 2 veces. Una al seguro, y otra a ti. Se embolsaba la diferencia. Y tus padres lo sabían. La traición fue tan completa, tan exhaustiva, que al principio ni siquiera pude procesarla. Me había estado matando a trabajar, saltándome pagos de la hipoteca, comiendo fideos instantáneos para cenar, mientras Julián se beneficiaba de mi amor por él. El fiscal del distrito va a presentar cargos de fraude, continuó Alberto, contra los 3. A tu hermano por fraude al seguro y explotación financiera, a tus padres por conspiración y abuso financiero de un adulto vulnerable. ¿Abuso?», repetí, aturdida. La ley de Tennessee define a los adultos vulnerables como cualquier persona que esté siendo explotada, independientemente de su edad. La naturaleza sistemática de lo que te hicieron califica. Sofía, podrían enfrentarse a una pena de cárcel seria. Debería haber sentido triunfo. En cambio, me sentí vacía. Esta era mi familia. Las personas que me habían criado, a quienes había amado incondicionalmente, y habían destruido sistemáticamente ese amor por un dinero que ni siquiera necesitaban. Ana me convenció de tomarme una semana libre del trabajo. La pasé en una cabaña en las Smoky Mountains, lejos de teléfonos y gente. Necesitaba pensar, procesar todo lo que había pasado. Al tercer día, recibí una carta. Había sido reenviada desde mi apartamento. El remitente era de una prisión estatal. Alguien ya había sido arrestado en espera de juicio. Era de Julián. Casi la tiré sin leerla, pero algo me hizo abrirla. La carta era corta, escrita con la caligrafía familiar de Julián. «Sofía, sé que no me creerás, pero lo siento. No lo siento por haber sido descubierto. Lo siento por haberlo hecho en primer lugar. ¿Quieres saber la peor parte? Ni siquiera necesitaba la mayor parte de ese dinero. Lo quería. Quería que demostraras que me querías más que a tu propia comodidad. Y cuando seguiste dando, seguiste sacrificándote, te desprecié por ello. Te desprecié por ser mejor que yo, por mostrarme exactamente en qué tipo de persona me había convertido. Mamá y papá me enseñaron que la familia existe para servirme. Tú me mostraste lo que la familia realmente podría ser, y te odié por ello. No espero el perdón. No lo merezco. Pero quería que supieras que en algún lugar entre los escombros de lo que me convertí, sabía que tú eras la única auténtica entre nosotros. Leí la carta 3 veces, luego la quemé en la chimenea de la cabaña. Sus palabras no cambiaban nada. No deshacían la explotación, no restauraban los años que había perdido. Pero sí me dieron algo que no esperaba, claridad. Mi familia no solo me había quitado el dinero. Me habían quitado la capacidad de confiar, de creer en la bondad de las personas que deberían haberme amado más. Pero no me habían quitado la fuerza. Esa la había construido yo misma. Un turno agotador a la vez, un sacrificio a la vez, un momento de levantarme cuando intentaron mantenerme abajo. Cuando regresé a Memphis, había un mensaje del abogado de mi abuela, el señor Morales. «Sofía, hay algo más en el patrimonio de tu abuela que deberías saber. ¿Puedes venir a mi despacho?». Me reuní con él al día siguiente. Parecía más viejo de lo que recordaba, desgastado por las revelaciones sobre mi familia. «Tu abuela te dejó algo más allá del fondo fiduciario», dijo, deslizando un documento sobre su escritorio. Una carta que debía entregársete solo después de que la distribución se finalizara. La abrí con manos temblorosas. La caligrafía de mi abuela llenaba la página. «Mi queridísima Sofía, si estás leyendo esto,
entonces has luchado por lo que mereces. Estoy orgullosa de ti. Te vi sacrificar todo por un hermano que nunca lo apreció. Por unos padres que te vieron como un recurso en lugar de una hija. Quería protegerte, pero también quería que encontraras tu propia fuerza. El fondo fiduciario es tuyo por derecho, pero más importante, por carácter. Úsalo no solo para reconstruir lo que has perdido, sino para construir algo nuevo, algo que nunca puedan tocar. Y recuerda, la mejor venganza es una vida bien vivida. Con amor siempre, abuela. Me senté en el despacho del señor Morales y lloré, no de tristeza, sino de alivio. Alguien me había visto. Alguien lo había entendido. El fiscal del distrito ofreció a mi familia un acuerdo de culpabilidad, devolver el dinero fraudulento, cumplir libertad condicional y admitir la culpa públicamente. Mi padre se negó al principio, insistiendo en luchar contra los cargos. Pero cuando las pruebas en su contra se hicieron públicas, cuando vecinos y colegas se apartaron con disgusto, aceptó el acuerdo. Julián cumplió 6 meses en la cárcel por fraude antes de ser puesto en libertad condicional. Mis padres recibieron 2 años de libertad condicional y se les ordenó pagar una restitución, no solo los costes médicos fraudulentos, sino también daños por angustia emocional. La cantidad fue sustancial, obligándolos a vender su casa y mudarse a un lugar más pequeño. No asistí a su sentencia. Alberto se encargó por mí. Estaba ocupada con otras cosas, específicamente comprando mi primera casa, una hermosa casa de estilo artesano en un tranquilo barrio de Memphis. El fondo fiduciario me había dado una seguridad financiera que nunca había imaginado. Pero más que eso, me dio la libertad de reconstruir mi vida en mis propios términos. Ana me ayudó a mudarme junto con algunos otros amigos del trabajo. Pedimos pizza, bebimos vino barato y bautizamos cada habitación con risas. Mientras estaba en mi nuevo porche, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y oro, sentí algo que no había sentido en años: paz. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. ¿Sofía? Era la voz de mi madre, pequeña y rota. Por favor, ¿podemos hablar? Cometimos errores. Terribles errores. Pero seguimos siendo tus padres. ¿Eso no cuenta para nada? Miré mi nuevo hogar, a Ana riendo con amigos en la sala, a la vida que había construido desde las cenizas de la traición de mi familia. Sois mis padres, dije en voz baja. Pero ser padre significa más que la biología. Significa ver a tu hijo como una persona, no como un recurso. Nunca aprendisteis eso. Espero que algún día lo hagáis, por vuestro propio bien. Pero no será conmigo. Adiós. Colgué y bloqueé el número. Luego volví adentro con mi familia elegida, con las personas que me veían por quien era, no por lo que podía dar. El pasado, por fin, estaba realmente detrás de mí. 6 meses después del juicio, estaba sentada en una cafetería revisando informes financieros cuando la vi, mi madre, de pie en la cola, pareciendo más pequeña de alguna manera. Aún no me había visto, y por un momento, consideré irme. Pero algo me mantuvo en mi asiento. Pidió su café y se giró, nuestras miradas se encontraron. Su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, esperanza, miedo. Caminó hacia mi mesa con vacilación. Sofía, dijo, su voz apenas un susurro. No esperaba verte aquí. Vengo aquí todos los martes, respondí con ecuanimidad. Desde hace 3 meses. Entendió la implicación. Este era mi espacio ahora, y ella era la intrusa. ¿Puedo sentarme? Señalé la silla vacía. Se sentó con cuidado, agarrando su taza de café como un salvavidas. ¿Te ves bien?, dijo. Estoy bien. El silencio se extendió entre nosotras, pesado con todo lo no dicho. Finalmente, habló de nuevo. Tu padre y yo perdimos la casa el mes pasado. Estamos alquilando un pequeño apartamento en el este de Memphis. Julián vive con nosotros. No encuentra trabajo con sus antecedentes. Bebí un sorbo de mi café y no dije nada. Sé que no quieres oír esto, continuó, con la voz quebrada. Pero estamos pasando apuros. Los pagos de restitución, los honorarios legales, los costes de la libertad condicional de Julián. Apenas podemos pagar el alquiler. ¿Y me dices esto por qué?
Bajó la mirada a sus manos. ¿Por qué esperaba? Pensé que quizás, con el tiempo, estarías dispuesta a ayudar. Solo un poco. Después de todo, somos familia. La audacia de aquello me habría hecho reír si no fuera tan patético. Aquí estaba ella, después de todo, todavía pensando que podía recurrir a mis recursos, todavía creyendo que la palabra, familia, tenía algún poder mágico sobre mí. ¿Sabes lo que hice ayer?, pregunté con calma. Doné $50,000 a una organización benéfica de investigación contra el cáncer en nombre de mi abuela. No de Julián. Él no merece ese honor. Pero la abuela, que sí entendía lo que significaba el sacrificio. El rostro de mi madre se descompuso. $50,000. Sofía, estamos a punto de ser desahuciados y tú estás simplemente regalando. Regalando mi dinero, interrumpí. Mi herencia. Mi elección. De la misma manera que fue vuestra elección robarme durante años. De la misma manera que fue vuestra elección burlaros de mis sacrificios y luego intentar quitarme lo poco que la abuela me dejó. Cometimos errores, susurró. Pero los estamos pagando. ¿Cuánto tiempo vas a castigarnos? Dejé mi café y la miré directamente. No te estoy castigando, mamá. Simplemente no te estoy salvando. Hay una diferencia. Me enseñasteis que las acciones tienen consecuencias. Solo estoy dejando que experimentéis esas consecuencias sin interferencia. ¿Así que vas a ver cómo lo perdemos todo? Lo perdisteis todo en el momento en que decidisteis que yo valía menos que Julián, respondí. Yo solo me niego a fingir lo contrario. Se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. Te has vuelto cruel, Sofía. Due. Esta no es la hija que crié. No asentí. La hija que criaste ya te habría extendido un cheque. Habría sacrificado su propia estabilidad para arreglar vuestros problemas. Habría creído que familia significaba autodestrucción sin fin por personas que nunca lo apreciarían. Ya no soy esa hija, y vosotros sois los que la matasteis. Se fue sin decir una palabra más, y yo volví a mis informes financieros. Mis manos estaban firmes, mi ritmo cardíaco normal. No había culpa, ni dudas, solo la tranquila satisfacción de tener los límites finalmente bien establecidos. Esa noche, cené con Ana y su prometido Esteban en un nuevo restaurante del centro. Estaban planeando su boda, y Ana quería mi opinión sobre los lugares. ¿Qué tal la finca Riverbend?, sugirió, mostrándome fotos en su teléfono. Es preciosa, y tienen este jardín magnífico para ceremonias al aire libre. Miré las imágenes, sillas blancas dispuestas en filas perfectas, flores cayendo en cascada de los arcos, guirnaldas de luces creando un dosel de estrellas. Era hermoso. Era esperanzador. Era todo lo que una boda debería ser. Es perfecto, dije. Resérvalo. Esteban sonrió. Ana dijo que aprobarías. Ha estado hablando de ello durante semanas, pero quería tu bendición primero. ¿Por qué mi bendición?, pregunté, genuinamente curiosa. Ana extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Porque eres mi familia, Sofía. La de verdad. La que está ahí. Y quería que fueras parte de esta decisión. Algo apretado en mi pecho se aflojó. Así era la familia, personas que valoraban tu opinión, que te incluían en su alegría, que te veían como esencial en lugar de prescindible. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Por favor, Sofía, Julián está enfermo de nuevo. Solo un resfriado, pero con su historial médico, estamos preocupados, ¿puedes al menos llamar para ver cómo está? Lo borré sin responder y silencié mi teléfono. ¿Todo bien?, preguntó Ana. Todo está bien, respondí. Y lo decía en serio. Al día siguiente, Alberto llamó con noticias que lo mejoraron todo aún más. El tribunal ha aprobado tu moción para reclamar la totalidad de los $200,000 que gastaste en el tratamiento de Julián. Con intereses y daños, el total asciende a $247,000. ¿Cuándo lo recibiré?, pregunté. Esa es la parte interesante, dijo Alberto, y pude oír la sonrisa en su voz. Tus padres tienen que pagarlo. El tribunal está embargando sus ingresos hasta que se pague en su totalidad.
Dada su situación financiera actual, eso podría llevar décadas. Colgué y miré por la ventana de mi oficina el horizonte de Memphis. La justicia, resultó, no siempre era rápida. Pero cuando finalmente llegaba, era exhaustiva. 3 meses después, me invitaron a hablar en una conferencia de educación financiera en Nashville. El tema era protegerse de la explotación financiera, incluso por parte de la familia. Casi me negué. Hablar en público no era mi fuerte, y hablar de la traición de mi familia todavía se sentía crudo a veces. Pero Ana me convenció. Tu historia podría ayudar a la gente, dijo. Gente que está pasando por lo que tú pasaste, que piensa que está sola. Así que fui. La conferencia se celebró en un hotel del centro y mi sesión estaba programada para el segundo día. Había preparado una presentación centrada en los aspectos prácticos, llevar registros, entender los derechos legales, reconocer las señales de advertencia del abuso financiero. Para lo que no estaba preparada era para la multitud. La sala estaba abarrotada, solo quedaba espacio de pie. Al subir al escenario, vi rostros que reflejaban mis propias luchas pasadas, agotamiento, confusión, el peso de cargar con otros que se negaban a valerse por sí mismos. Me llamo Sofía, comencé. Y durante 4 años, le di a mi familia $200,000. Pensé que estaba siendo una buena hija, una buena hermana. Pensé que el sacrificio era lo mismo que el amor. Estaba equivocada. Conté mi historia, omitiendo cuidadosamente los detalles de identificación, pero manteniendo intacta la verdad emocional. La sala estaba en silencio, excepto por sollozos ocasionales y el rasguño de los bolígrafos en el papel mientras la gente tomaba notas. La parte más difícil, dije, no fue el dinero. Fue aceptar que las personas que más amaba me veían como un recurso, no como una persona. Fue darme cuenta de que la familia se había convertido en un arma que usaban contra mí en lugar de un vínculo que nos conectaba. Después de mi presentación, la fila para hacer preguntas se extendía por toda la sala. Una mujer de unos 50 años se acercó, con lágrimas corriendo por su rostro. He estado manteniendo a mi hermano durante 15 años, dijo. Nunca ha mantenido un trabajo por más de 6 meses. Mi esposo quiere que lo deje, pero es mi familia. ¿Qué hago? La miré, viéndome a mí misma de hace años. Pregúntate esto, si no fuera tu familia, ¿aceptarías este comportamiento de cualquier otra persona? Si la respuesta es no, entonces tienes tu respuesta. Estar emparentado no le da a alguien el derecho de desangrarte. Un hombre mayor fue el siguiente. Mis hijos esperan que pague por todo. Sus hipotecas, sus coches, sus vacaciones. Me estoy quedando sin ahorros para la jubilación, pero soy su padre. ¿No es mi trabajo proveer? Su trabajo era criarlos para que fueran adultos independientes, respondí suavemente. Si no pueden mantenerse a sí mismos ahora, seguir permitiéndoselo no ayuda. Les perjudica. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es dejar que alguien enfrente sus propias consecuencias. Durante 2 horas, respondí preguntas, di consejos y vi a la gente llegar a las mismas dolorosas conclusiones que yo había alcanzado. Al final, estaba emocionalmente agotada, pero extrañamente satisfecha. Mi sufrimiento ahora tenía un propósito. Podía ayudar a otros a evitar la misma trampa. Esa noche, mientras empacaba para regresar a Memphis, recibí un correo electrónico de Julián. De alguna manera, había encontrado la dirección de mi trabajo. Sofía, vi tu presentación en línea. La grabaron y la publicaron. Solo quería que supieras que la vi. Escuché lo que dijiste sobre nosotros y tenías razón en todo. Destruí tu confianza en la familia porque nunca aprendí lo que la familia realmente significaba. Papá y mamá todavía están en negación, pero yo no. Estoy tratando de ser mejor. No por ti. No me debes nada. Sino por mí mismo, porque no quiero ser la persona que destrozó a su hermana por un poco de dinero. Espero que algún día puedas estar orgullosa de en quien me convierta. Incluso si nunca vuelves a ser parte de mi vida. Lo leí 2 veces, luego lo archivé sin responder. Su crecimiento era su responsabilidad, no mi preocupación. Quizás algún día sus palabras significarían algo, pero en este momento eran solo palabras de alguien que ya había demostrado de lo que era capaz. La semana siguiente, Ana se casó.
La ceremonia en la finca Riverbend fue exactamente tan hermosa como prometían las fotos. Estuve a su lado como dama de honor, sosteniendo su ramo mientras intercambiaba votos con Esteban. Durante la recepción, me sorprendí sonriendo. Sonriendo de verdad. No la sonrisa social educada que había perfeccionado a lo largo de los años, sino una alegría genuina. Ana y Esteban estaban bailando, su vestido blanco girando mientras él la hacía dar vueltas. Otros amigos reían y celebraban, creando recuerdos que no tenían nada que ver con la obligación o la manipulación. Así era la felicidad. No la ausencia de familia, sino la presencia de personas que realmente se preocupaban. Cuando el DJ anunció el último baile, Ana me sacó a la pista. «Baila conmigo», insistió. «Eres mi hermana en todas las formas que importan». Bailamos juntas, balanceándonos al ritmo de alguna canción sentimental sobre la amistad. Y allí, rodeada de personas que eligieron amarme en lugar de usarme, me di cuenta de algo profundo. La traición de mi familia me había costado $200,000 y 4 años de mi vida. Pero al destruir mi fe en ellos, me habían obligado a construir algo más fuerte, fe en mí misma, fe en mi juicio, fe en la familia que podía elegir en lugar de aquella en la que nací. El dinero que había recuperado de mi familia, decidí invertirlo en algo que valiera la pena. No venganza, no castigo, sino construir la vida que merecía. Usé parte de él para iniciar una pequeña fundación que ayudaba a las personas a escapar de la explotación financiera por parte de miembros de la familia. El resto lo invertí sabiamente, construyendo una seguridad que nadie podría quitarme de nuevo. Mi abuela tenía razón. La mejor venganza era una vida bien vivida. Y yo, por fin, estaba viviendo de verdad. Un año después de que el fondo fiduciario de mi abuela me fuera restaurado legítimamente, recibí una carta certificada. Mi padre había muerto, un ataque al corazón, repentino e inesperado. El funeral era en 3 días. Miré la carta durante mucho tiempo, sin sentir nada. Ni pena, ni tristeza, ni siquiera la amarga satisfacción que podría haber esperado. Solo un reconocimiento vacío de que un capítulo se había cerrado por completo. No asistí al funeral. En cambio, pasé ese día en la oficina de mi fundación, reuniéndome con una joven llamada Patricia, que había sido explotada financieramente por sus padres durante 8 años. Había pagado la educación universitaria de sus hermanos menores mientras trabajaba en 3 empleos, solo para ser excluida de la familia cuando finalmente dijo no a financiar su siguiente demanda. Me dijeron que era egoísta, dijo Patricia, con la voz temblorosa. ¿Qué les debía por haberme criado? No le debes a nadie por haber nacido, respondí, haciendo eco de las palabras que mi terapeuta me había dicho meses atrás. Los hijos no son inversiones. Son personas que merecen crecer en sus propias vidas. Después de que Patricia se fuera, sintiéndose más empoderada que cuando llegó, me senté en mi oficina y pensé en mi padre. ¿Habría entendido al final lo que había hecho? ¿Se habría dado cuenta de que su codicia le había costado una hija que una vez lo amó incondicionalmente? Nunca lo sabría. Y sorprendentemente, descubrí que no me importaba. 2 semanas después, mi madre apareció en mi casa. La vi a través de la ventana, de pie en mi porche, con un aspecto frágil e inseguro. Consideré no responder, pero algo, quizás el cierre, quizás la curiosidad, me hizo abrir la puerta. Tu padre ha muerto, dijo. Sin saludos, sin cortesías. Sé que no viniste al funeral. No, no lo hice. Miró más allá de mí, hacia el interior de la casa, observando los muebles cómodos, las obras de arte en las paredes, la vida que había construido. ¿Te ha ido bien? Sí. Julián sigue luchando. No encuentra un trabajo decente con sus antecedentes. Ha estado postulando en todas partes, pero... Mamá, interrumpí. ¿Por qué estás aquí? Su rostro se descompuso ligeramente. Porque estoy sola. Tu padre se ha ido. Julián es un inútil. Y no puedo arreglármela sola. Porque a pesar de todo, sigo siendo tu madre. Miré a esta mujer que me había dado a luz, me había criado y luego había destruido sistemáticamente mi confianza en los lazos familiares. Era más pequeña de lo que recordaba, desgastada por consecuencias que nunca había anticipado. ¿Quieres saber algo?, dije en voz baja. Durante años, soñé con este momento,
contigo finalmente entendiendo lo que habías perdido. Finalmente sintiendo el vacío que creaste. Pero estando aquí ahora, no me siento victoriosa. Solo me siento cansada. Entonces ayúdame, suplicó. Si estás cansada de luchar, solo ayúdame. Te lo ruego. Te estoy ayudando, respondí. Te estoy ayudando a experimentar todo el peso de tus elecciones. Cada lucha que enfrentas, cada dificultad, esas son las consecuencias que te ganaste. Y no voy a robarte esas lecciones interviniendo para arreglar las cosas. Eso es cruel, Sofía. No, mamá. La crueldad fue reírse de mí cuando me negaron mi herencia. La crueldad fue embolsarse dinero destinado a la atención médica de Julián. La crueldad fue enseñarle a mi hermano que explotarme era aceptable. Lo que estoy haciendo ahora se llama límites, y finalmente estoy lo suficientemente sana como para mantenerlos. Se giró para irse, luego se detuvo. Espero que seas feliz, Sofía. Espero que todo esto haya valido la pena. No se trataba de valer la pena, le dije, retrocediendo. Se trataba de supervivencia. Y sí, mamá, soy feliz. Más feliz de lo que nunca fui cuando intentaba ganarme el amor de personas que me veían como un cajero automático. Se fue, y cerré la puerta de ese capítulo de mi vida para siempre. Esa noche, me reuní con Ana y Esteban para cenar. Su hijo, de apenas 3 meses, dormía pacíficamente en los brazos de Ana. Me habían pedido que fuera su madrina, un papel que acepté con lágrimas en los ojos. ¿Cómo estás?, preguntó Ana, viendo algo en mi cara. Mi madre vino hoy, dije. Quería ayuda, quería que arreglara sus problemas. Y dije que no. Limpia y claramente. Finalmente. Esteban levantó su copa. Por los límites. Por la familia elegida, añadió Ana. Por vivir bien, terminé. Chocamos las copas, y sentí que la última pieza del viejo dolor finalmente soltaba su control sobre mi corazón. Mi madre finalmente se mudó a una vivienda subsidiada, viviendo de la seguridad social y cualquier trabajo a tiempo parcial que pudiera encontrar. Julián se casó con alguien igualmente dañado, y juntos lucharon por la vida, culpándose mutuamente de sus fracasos. Ninguno de ellos asumió nunca la responsabilidad de lo que me habían hecho, prefiriendo presentarse como víctimas de mi crueldad. Oía estas actualizaciones de parientes lejanos de vez en cuando, y cada vez no sentía más que alivio de ya no ser parte de esa disfunción. La fundación que creé ayudó a 73 personas en sus primeros 2 años a escapar de la explotación financiera por parte de miembros de la familia. Cada persona que cruzaba nuestras puertas representaba una versión de mi antiguo yo, alguien que había confundido el sacrificio con el amor, el deber con la destrucción. Y cada persona que ayudamos se sintió como una redención por los años que había perdido. De pie en mi oficina en casa, 5 años después de la lectura del testamento de mi abuela, miré la foto en mi escritorio, Ana, Esteban, sus hijos y yo en la playa, riendo de algo tonto e intrascendente. Esta era mi familia ahora. Las personas que celebraban mis éxitos, apoyaban mis límites y me amaban sin llevar la cuenta. Mi venganza no había consistido en destruir a mi familia. Ellos se habían encargado de eso solos. Mi venganza había sido más simple y mucho más poderosa. Había construido una vida tan plena, tan completa, que su ausencia en ella era una bendición en lugar de una pérdida.